diferencia entre qué es óvulo, ciclo ovárico y qué es ovulación. Una pequeña definición de cada uno de esos tres elementos, esos tres términos. Ok, era óvulo. Anda, tengo que verte. Ahora sí te veo, bárbaro. Ok. Era el óvulo. ¿Qué otra cosa más, perdón, doctor? Ovulación y ciclo ovárico. Ok, el óvulo llegaría a ser una célula sexual femenina. El ciclo ovárico llegaría a ser como los cambios que se producen en los ovarios y cambios hormonales que también se presentan en la mujer. ¿Y qué más era? Perdón, se me olvida. Ya lo viste, el ciclo ovárico, óvulo y ovulación. Y ovulación llegaría a ser la liberación del óvulo desde los ovarios hacia la trompa. ¿Cuándo se da la ovulación? Creo que es en el día 10 del ciclo ovárico. ¿Seguro? O entre el día 10 o... La verdad que no recuerdo bien. Bárbaro, no está tan lejos de la verdad. Bueno, permíteme un segundito que registre tu participación. Dame el número, por favor, Eliane. 135, ¿puede ser? No tenemos tantos. Bueno, pero que es el último. 125 es el último. Ya, entonces 125 es Ceballos Ronald. Ceballos Rodrigo. Zárate Mariani. Vilte Vázquez. Villena Garzón. Doctor Vilte Vázquez, presente. Vilca. Ya, vamos. Ahora sí. Delia. Ahora sí, pon tu cámara, por favor. ¿Me puede ver, doctor? Sí, te puedo ver. Tranquila, no te pongas nerviosa. Bueno, tú me vas a explicar cuáles son los componentes del blastocisto. Ya, los componentes del blastocisto es el blastocele. ¿Qué me podría ser, doctor? El embrioblasto y el blastocele, el embrioblasto y el... Ay, doctor, se me dio la palabrita. El trofoblasto, su zona pelúcida. No. Te estás disparando. Déjala hasta ahí más o menos. Son tres los componentes. ¿Qué es el blastocele? El blastocele es una cavidad se le puede también llamar cavidad de segmentación, que es la cavidad general la cavidad general primaria. Ya, perfecto. No importa, solamente tienes que identificar, nada más. Los otros dos componentes, ¿cuáles son? Has dicho varios. Le he dicho el blastocele y el trofoblasto. El trofoblasto se lo define como una capa que es muy delgada de células que van a ayudar a un embrión a desarrollarse para adherirse a la pared del útero. ¿La otra? ¿La tercera? ¿Qué le dije? Le falta uno. Blastocele, trofoblasto, y yo después te corrijo. ¿Cómo no lo entiendo, perdón? La última. Son
el embrioblasto. Ya. Ya, Voy a llamarle, Belia. No te ¿se lo puede? preocupes. Cuando analizamos el blastocisto, estamos en una etapa bien celular, ¿sí? Todavía no hay diferenciación, entonces el blastocele es la cavidad interna, la cavidad del blastocisto. El otro componente es la masa celular externa y el otro es la masa celular interna. Todavía no hay trofoblasto, ¿sí? En etapas posteriores sí se convierte en trofoblasto y en embrioblasto. Tiene más o menos, está cerca, pero hay que definir un poquito más los periodos, ¿no? Esta es una etapa netamente celular. Bueno, Belia, ¿cierto? ¿Así se pronuncia? Belia. Sí, doctor. Bueno, no está mal, pero un poquito más de refuerzo, ¿te parece? Sí, se me ayuda, doctor, perdón. Dame un número, Belia, por favor. 112. 112, vamos al 112. Torres Noemí. Torres Karen. A Torres Karen ya la llamé 2 veces. Takichiri Evelyn. Takichiri Hanko. Sutara Alfaro. Santos Aiza. Sanguino Gutiérrez. Sánchez Velázquez. Salazar Cortés. Romero Solís. Presidente, doctor. Jorge, bárbaro. Aquí estás. A ver, Jorge, ¿de qué me vas a hablar tú? Ya. Vas a hablar de solamente indicar, sin hacer la descripción muy avanzada, cuáles son los elementos nuevos que podemos observar en el disco germinativo bilaminar el día número 9. ¿Qué elementos nuevos o qué fenómenos nuevos se manifiestan ese día? Doctor, el trofoblasto se diferencia en 2 capas, doctor, el citotrofoblasto y el sin sitio trofoblasto. El embrioblasto se diferencia igual también en 2 capas, doctor, el epibasto. Eso es día 8. Eso es el día 8, el día 9. El embrioblasto, doctor, también se diferencia en 2 capas, que es una especnopleórica y somatopleórica, doctor. Y creo que en el día 9 ya el huevo cigoto ya está implantado en el endometrio materno, doctor. ¿Algo más que sea característico? Doctor, no me acuerdo mucho, lo mezclo todos los días, doctor. Solo sé las características de la segunda semana, doctor, que se diferencian todas las 2 capas. De la segunda semana. De la segunda semana en general, doctor. A ver, vamos con esto. Bueno, los cambios significativos que se producen durante la segunda semana son que el trofoblasto se diferencia en 2 capas, que es el citotrofoblasto y el sin sitio trofoblasto. El embrioblasto se diferencia también en 2 capas, que es el epiblasto y el hipoblasto. Y el embrioblasto se diferencia igual en 2 capas, doctor, que son una capa esplenopleórica y otra que es una capa somatopleórica, doctor. Y eso es lo único que me acuerdo, doctor. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿alguien quiere ayudar a su compañero con la misma pregunta? ¿Con la misma respuesta? Doctor, en el día 9 creo que se formaba el saco vitelino primitivo, ¿o es todavía? Algo más, a ver, algo más característico que eso. Que se forman también las lagunas, creo que era el periodo de lagunas del día 9, doctor. El evento más característico significativo del día 9 es la formación de las... Vellosidades cariónicas, doctor. No. ¿No? O sea, de las
de las lagunas, doctor, perdón, perdón. Las De vacuolas. las lagunas. De las vacuolas. De las lagunas. El día 9 es el día de las lagunas. Acuérdense, es el evento más significativo que se presenta. ¿De acuerdo? Está bien, Jorge, te agradezco mucho. ¿Alguien más que quiera participar? Ya, vamos a hacer una cosa, queridos universitarios. Discúlpenme que esté sin cámara, lamentablemente no estoy en mi oficina, entonces estoy sin, no tengo la máquina que estoy utilizando ahorita no tiene cámara, no es mi mía. Entonces, lo que sí necesito, porque me estoy dando cuenta que llamo y no sé si están o no están ya los universitarios, y lo que pasa que quizá perdemos un poquito de tiempo valioso que pudiéramos utilizarlo para tratar de trabajar con todos ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un formulario para que ustedes me lo llenen, y todas las personas que están todavía en actividad o que están todavía vigentes me van a llenar ese formulario, ¿sí? Para que yo pueda hacer los exámenes y todo con todos ellos, porque fíjense que ahorita he llamado como a 13 personas y no están. Me preocupa mucho que no quisiera solo tener que trabajar con los que estén aquí en clase, o quizás sería otra alternativa como premio a los que estén en clase, es hacer los sorteos de los que están en clase para que podamos hacer las evaluaciones. Les decía que una evaluación tal y como la estamos llevando no es un castigo, es una participación. Entonces a mí me aporta mucho a lo que ustedes están aprendiendo. Y también sirve como retroalimentación para todos los compañeros, para todos los que están escuchando, para tratar de quizá de sintetizar un poco más al momento de hacer una respuesta. Yo me imagino que cada vez que yo hago una consulta, los demás ya están en su mente pensando la respuesta, y eso es muy bueno. Y quizá ustedes mismos son los que valoran la respuesta de tus compañeros para decir está muy extensa, muy corta, o quizá da mucha vuelta para una respuesta. Muchas de las respuestas son concretas, pregunta y respuesta. Entonces voy a ver qué es lo que podemos hacer, porque para premiar la asistencia es de hacer evaluaciones de los que están aquí. Evidentemente los que no asistan no van a tener evaluaciones, entonces déjenme que piense qué voy a hacer. Voy a revisar las últimas participaciones en línea de sus tareas para ver realmente quiénes están con asistencia y quiénes tienen realmente el interés de aprobar la materia, porque fíjense, tengo 68 ahorita en línea y en mi lista tengo 125. Prácticamente tengo como más de 50 personas que no están. A mí me preocupa que sea muy raro que esas 50 personas, o de esas 50 personas son las que yo haya llamado, o las personas que no están, que están incluso aquí en aula, no están participando. Entonces déjenme ver, voy a encontrar la manera de que todos los que están en clase participen, y mejor se lo hacen de voluntarios, porque mientras más participaciones tengan, mejor. No quisiera que lleguemos a fin de año y todos quieran participar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no han tenido las participaciones necesarias. ¿De acuerdo? Entonces, no esperen a que se les llame a la fuerza por sorteo. Me gustaría, hay cursos en los cuales yo pido voluntario y me aparecen 10 voluntarios y tengo que seleccionar incluso a los que se pueda tomar. ¿Por qué? Porque están comprometidos con la materia. ¿Sí? Y estamos en las últimas, muchachos, nos falta al mucho 2 meses y ya van a estar libres de esta materia. Perfecto, entonces continuamos. Permítame que grabe las notas antes de que me olvide. Sí. Doctor, buenas tardes. Dígame, Daniel. Quería decir algo un poquito de lo que estaba diciendo mi compañero en la respuesta. Quería A compartir. ver. Bueno, las características del día 9 es aquí donde se cierra la penetración, ¿no, doctor? Y ahí es donde el epitelio en la superficial, ahí es ya al unirse, a fusionarse las vacuolas y ya empiezan a formar las grandes lagunas, la que estaba mencionando hace rato. Eso es en el polo embrionario, ¿no, doctor? De las células aplanadas que forman en la membrana. ¿Cómo se llama esto? Exocelómica, es, doctor. Que es la que cubre en la superficie interna del sincitrofoblast. Eso es lo que me quería decir mi compañero, ¿no, doctor? A lo que llegó a entender. No dijo eso, pero bueno,
A ver, sí, es tu en mis propias interpretación. palabras, doctor, lo dije así, como dijo él, en mis propias palabras. La idea es que siempre saquen sus propias palabras, ¿eh? Ajá. Entonces, mi respuesta es más o menos sería así, ¿no, doctor? ¿Sería bien, correcta mi respuesta a lo que llego a entender? Más o menos, o sea, no está directamente vinculado, o sea, no hay una... Tienes que ser un poquito más concreto. Todos en realidad, ¿no? Te agradezco mucho tu participación, pero un poquito más concretos. Ah, bueno, doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, empecemos con la clase, déjenme ver dónde está. Bueno, aquí está. Doctor, el día miércoles van a seguir siendo la misma maquillaje. Sí, porque hasta que no, por lo menos esta semana y la siguiente vamos a trabajar con los mismos temas. Ok, doctor, gracias. Permítame, estoy... ¿dónde está? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco más vinculado con lo que es el desarrollo de la materia, de la carrera en realidad, porque si bien vinculamos la odontología directamente con lo que es la formación de dientes, cosa que no es la mejor interpretación cuando se habla de estomatología, como ustedes lo van a aprender más adelante. En realidad el término adecuado para un odontólogo debería ser estomatólogo, porque es un profesional que está encargado del estudio de las características y bienestar de la cavidad bucal, no solamente de piezas dentarias. En consecuencia, es un término que no es bien acogido, se lo toma incluso como una subespecialidad, el estomatólogo, el encargado de la parte del diagnóstico de las manifestaciones patológicas de toda la cavidad bucal. Pero ya entra más un poco en materia. Al final lo que vamos a tratar de comprender es cómo es que se forman las piezas dentarias. Vamos a avanzar un poquito, vamos a soltar un poquito los objetivos, se los voy a poner en la plataforma, el contenido está en el tema. Vamos a empezar viendo esto. Yo hice una búsqueda de todas las especies que tienen dientes, para empezar, y tratar de ubicar cuál es la especie que tiene los dientes más grandes. En realidad, actualmente las especies que tienen las estructuras masticatorias más robustas, dentro de los que tienen las estructuras más robustas se encuentran, por ejemplo, los cocodrilos, que tienen una fuerza masticatoria tremenda, pero tienen dientes bien chiquitos. Otro de los animales que tiene una fuerza masticatoria grande es el hipopótamo. Y el hipopótamo sí tiene una estructura dental grande, pero tampoco es el diente más grande. Uno de los dientes más grandes conocidos es este diente de acá, que están viendo en pantalla, que es el diente de un animalito que, bueno, de hecho que ni siquiera existe. Y esto es uno de los pocos registros fósiles que se ha encontrado de este animal. Este animal se llama megalodón, ¿sí? Quizá han visto la película. El megalodón es una especie de tiburón grande que ha existido hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos qué tamaño tiene el megalodón? Básicamente por el tamaño de los dientes que se han encontrado. Los dientes que se han encontrado incrustados en fósiles de ballenas o que se han encontrado en depósitos fósiles en ciertos lugares cerca de la playa, o incluso en desiertos, porque como ustedes bien saben hay superficies o páramos que de hecho en algún momento eran mares. Entonces, estas estructuras dentales son características de este tipo de animales y a diferencia de las estructuras dentales de los seres humanos, la formación es prácticamente similar. O sea, la estructura de formación, la consolidación de los elementos histológicos es similar. La única diferencia es que los tiburones tienen varias dentaduras, no tienen una dentición primaria y una dentición secundaria, tienen una dentición, llamemos definitiva, infinita. ¿Por qué? Porque diente tras diente se encuentra un folículo que genera una pieza dentaria. El hecho está basado, según explican los zoólogos, por la fragilidad que tiene las estructuras óseas y la mandíbula del tiburón, porque él no puede generar una fuerza muy grande, no puede generar,
tiene puros incisivos además, ¿no? Así que no puede generar cierto tipo de funciones del sistema masticatorio, y es preferible para el tiburón perder un diente a fracturarse la mandíbula. Por eso es que se encuentran muchos dientes en las playas, ¿no?, de tiburones, porque prácticamente los pierden a cada rato. Pero si bien este es un diente grande, no ha sido el diente más grande. Uno de los dientes más grandes encontrados ha sido el que pertenece a este animalito, es el que se comía a las ballenas. Este es un animal extremadamente grande y se conoce como leviatán. El leviatán ha sido una especie que de hecho sí se ha extinguido hace mucho tiempo. Se dice que se ha extinguido por el simple hecho de que sus presas han ido desapareciendo. Como es un animal tan grande, tiene que comer mucho, y sus presas su alimento se ha ido reduciendo por la disminución de la cantidad de los mares, y lo que sucede es que ha ido desapareciendo. Se dice que era el tamaño de un bus, ¿sí?, de una flota. Y los dientes que se ha podido encontrar, fíjense la imagen que tiene al lado, son dientes extremadamente antiguos, ¿no?, como los que hemos visto del megalodón, que son dientes relativamente nuevos. Bueno, más que todo a manera de curiosidad. Cuando hablamos de las estructuras anatómicas, a las cuales sí vamos a hacer un estudio exhaustivo, estamos analizando lo que son las estructuras anatómicas que tienen características más o menos similares. Ya vemos a la del ser humano, las estructuras de los animales, de los mamíferos, tienen características similares. Incluso pueden observarse los mismos patrones de recambio en las estructuras dentales. Llámese tener una dentición inicial y luego una dentición definitiva. Tratar de concretar una estructura tan particular y en sumatoria un conjunto que se llama sonrisa, tan armónico, ha llevado muchos años en la evolución. Se dice que incluso ahora esta evolución está en proceso de cambio constante. Muy posiblemente, se decía que de aquí a 1000 años, yo leí un artículo científico y le soy bien sincero, leí un artículo científico cuando yo estaba estudiando odontología, que decía que más o menos en un promedio de 1000 años iban a desaparecer lo que son los incisivos laterales y los terceros molares. Pero miren, muchos años después, estaba el otro día haciendo un análisis, viendo otras cosas en realidad, pero se me cruzó un artículo de estos de proyecciones en cuanto a la evolución y cambios del cuerpo. Y muy posiblemente en menos tiempo vayamos a perder los terceros molares. Muestran estadísticas de personas, y la mayor parte de estas estadísticas, no la mayor parte, gran parte de estas estadísticas muestran ausencia parcial de terceros molares, y es algo que se ve comúnmente. Yo hice un análisis de todos los pacientes, de todas las radiografías que tengo en mi consultorio, y es llamativo como ver la generación de ustedes. Hay un incremento de personas que no tienen terceros molares. Sí, es significativo cómo los terceros molares van desapareciendo. Y va a suceder lo mismo con el incisivo lateral. Y esto está vinculado a qué elemento. Está vinculado a la necesidad que tiene el cuerpo de generar corte, masticación y de triturar los alimentos. Tome en cuenta que los alimentos, desde que se ha inventado el fuego, son cada vez más procesados. Si ustedes hacen un análisis de los cráneos, y eso lo vamos a hacer en clase cuando estemos hablando de cráneos, el análisis de las estructuras estomatognáticas y incluso el desarrollo de la cara en los primates, en nuestros ancestros, tiende a que el volumen de la cara sea mucho más marcado en sentido ventral, por el hecho de que la estructura estomatognática, o sea, la cavidad bucal es mucho más grande. Las estructuras dentarias son mayores. ¿Por qué? Porque necesitamos masticar más. Lo que sucede desde el advenimiento, desde la aplicación, porque el fuego no se descubrió, ¿no? Solo se aplicó, que la alimentación se ha hecho mucho más blanda, entonces ha habido una disminución de la necesidad de procesar alimentos duros, y el cuerpo lo que ha ido es netamente adaptándose. Vamos a ver un video que nos está
está mostrando cuál es el desarrollo. What's amazing about tooth development is how early it starts. ¿Se escucha el audio? Pero this embryo is only 6 weeks old, yet the epithelium of its membrane is already thickening. Permítame, lo voy a quitar porque está en inglés. Yo les voy a hacer la descripción. Claro, ahí está. Le quité el audio. Entonces, este video me muestra cuáles son las características del desarrollo del embrión, de la estructura que genera dientes. De hecho, se dice que fíjese que más o menos a las 6 semanas de desarrollo en la estructura cercana a la cavidad bucal se manifiesta una estructura parecida a una herradura que se conoce como lámina dental. Esta lámina dental va muy vinculada a lo que es el cartílago de Meckel, no encima, nada, solo cerca, y es la que va a guiar el desarrollo de lo que va a ser la erupción y la aparición de los elementos. Entonces, de esta lámina, esto que ven en verde es el cartílago de Meckel, no tiene relación, fíjense, el cartílago de Meckel, esta parte. De la parte epitelial se van generando unas prolongaciones de estructuras celulares que se va a conocer como la etapa de brote. ¿Sí? Brote porque es muy similar a cómo se conoce, cómo se manifiestan las estructuras en las plantas. Cuando a esa estructura brote se le genera una concavidad en la porción más distal, se conocerá el elemento como caperuza. Si hago un corte, lo que voy a poder observar que este elemento ya tiene, celularmente hablando, distintos componentes. Ya puedo ver una estructura interna que se conocerá como el órgano del esmalte, que es el que va a generar el esmalte en realidad. Tengo una estructura inferior, que es la papila dentaria, que es la que se genera a partir del tejido mesenquimatoso indiferenciado. Y tengo una porción externa, ¿sí?, que es el folículo dental, que es a partir de la cual se van a ir a generar los mecanismos de retención, llámese ligamento periodontal y todo. Todo eso se conoce como germen dentario. Cuando a esta estructura, ¿sí?, por crecimiento lateral, ¿sí?, fíjense cómo crece en su porción más distal o caudal, se incrementa la concavidad, entonces entramos a una etapa que se conoce como campana, por la similitud a una campana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo observar en esta estructura? En la porción más distal de esta campana se están generando procesos de cambio, de histomorfodiferenciación, en la cual los distintos estratos van a ir a generar distintos componentes. Esta porción cervical es la que es muy activa y la que irá a generar incluso la raíz de la pieza dentaria. Cuando esta estructura conocida como campana inicia su proceso de histodiferenciación, empieza a generar lo que son las nuevas células. Fíjense cómo se independiza en la etapa de campana final. Estas, fíjense cómo son las células, los odontoblastos, los ameloblastos, perdón, y en el sentido opuesto tengo los odontoblastos. Estas dos estructuras poco a poco irán generando una matriz extracelular. Fíjense cómo primero se va a ir generando una porción de dentina, lo que es la predentina, y luego que tengo dentina, se genera lo que es el esmalte. Y la capa de células formadoras de estas dos estructuras se va separando poco a poco. Cuando estoy en esta etapa, ya lo que yo ya considero como la última etapa, o el último estado de aposición dentaria. Posteriormente que se genera la corona, en el proceso de erupción se va a ir a generar lo que es la raíz dentaria. ¿Sí? Que todo es todo un proceso continuo de generación de estructuras. Entonces, en resumidas cuentas, este es el mecanismo mediante el cual se va a ir a generar las estructuras dentarias. Puede que al momento no entiendan muy bien cuáles son las características de este fenómeno, pero ya terminando el tema, ustedes van a comprender que es un fenómeno interesante y que no es para nada difícil, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, les voy a poner este video en la plataforma para que lo puedan observar. En el video original está en inglés, pero si quieren yo les puedo hacer una traducción o les pongo subtítulos o algún relato para que ustedes puedan verlo. Nada complejo. Sería que incluso ustedes puedan entenderlo en inglés. Para iniciar el análisis de la consolidación embriológica de las estructuras dentarias, es necesario poder identificar ciertas generalidades
particulares de la estructura dentaria. Entonces vamos a solamente hacer cierto tipo de análisis muy superficial, porque les decía que para hablar de estructuras dentarias hay toda una materia. El siguiente año ustedes van a llevar una materia que se llama anatomía dentaria, en la cual se hace un análisis detallado de todas estas características. Entonces, nos vamos a enfocar solamente en tratar de comprender los aspectos que están vinculados a la embriología. Entonces, tenemos en primera instancia dos tipos. Una dentición que se conoce como dentición temporaria, inicial o de leche, y una dentición definitiva o secundaria, ¿sí? que es la que con la que termina el ser humano. Cuando hablo del origen o cómo es que se generan estos elementos, el otro día les comentaba que los elementos que generan las piezas dentarias se conocen como brotes, ¿sí? Y estos brotes, por sus características histológicas, también por algunos otros autores se los considera como placodas dentales. Por la misma razón, una placoda es el conjunto o la aglomeración de estructuras epiteliales o de un tejido ectomesenquimatoso, y es prácticamente lo mismo. Un brote es eso, es una conjunción localizada, una aglomeración de células ectomesenquimatosas y también células epiteliales que están destinadas a originar una estructura anatómica en particular, ¿sí? Entonces, el origen puede ser los brotes epiteliales, que son los primeros elementos reconocibles como estructuras dentarias, o me pueden decir también las placodas dentarias. En cuanto a qué capas embriológicas están vinculadas con las estructuras dentarias, hay cierta confusión cuando se trata de encontrar esto. Alguna vez, no alguna vez, sino varias veces, al momento de solicitar una respuesta con respecto a esto, se me ha dicho el ectodermo y el endodermo, ¿sí? Tomando en cuenta que cuando hablamos de endodermo, se define como todas aquellas estructuras que van a ir a generarse dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Y se confunde que una pieza dentaria tiene también una porción externa interna, cosa que no es tan cierta, porque el tejido que más aporta a una pieza dentaria es el ectodermo. El ectodermo está encargado directamente de generar lo que es el esmalte dentario, por el hecho de que deriva de ese revestimiento epitelial de la cavidad bucal, que como sabemos el revestimiento epitelial de la cavidad bucal o de toda cavidad o de incluso el cuerpo deriva del ectodermo. Y la porción interna de la pieza dentaria, a partir de la cual se genera la dentina, la pulpa, está más vinculada a elementos mesodérmicos y ectodérmicos. ¿Cuáles son esos? Ya ustedes bien conocen que de la sumatoria de la conjunción, llamemos, no sumatoria, de la conjunción de las células de la cresta neural más las células del mesodermo, perdón, se verá consolidar lo que se conoce como las células del ectomesénquima. Entonces vamos a hablar mucho de ectomesénquima al momento de estudiar la pieza dentaria. Y ya tratando de identificar de mejor manera cuáles son las características o cuáles son los elementos derivados de cada estructura embriológica. Fíjense, este gráfico me indica, del ectodermo deriva el esmalte, eso está fácil, ¿no es cierto? Pero del ectomesénquima me derivan los demás elementos, partiendo por la pulpa, que es la estructura más interna, la pulpa en la cual se encuentran los odontoblastos, que son los que generan la dentina. Además, les decía que el germen dentario me va a ir a generar todo lo que son los elementos de soporte, y en este caso estamos hablando del hueso alveolar, del ligamento periodontal y del cemento radicular. Son los elementos anatómicos de soporte o anclaje de
este gráfico me está indicando todos los elementos característicos o todos los derivados de cada una de las capas. Para no olvidarnos, lo que vamos a hacer es recordar cuáles son las características de las células de la cresta neural, perdón, de las células del ectomesénquima. Entonces, cuando yo digo ectomesénquima, me estoy refiriendo aquí a las células de la cresta neural que han migrado a la región cefálica anterior, prácticamente a la cara. Son células ubicadas entre el tubo neural y el ectodermo. Provienen del ectodermo y hacen un viaje hacia la parte anterior y se instalan en el mesénquima. Perfecto, entonces, si quisiéramos hacer un análisis de esta migración, acuérdense, una imagen parecida ya habíamos visto antes, que nos muestra cómo es que las células van generando una vía migratoria. Acuérdense que habíamos visto un embrión en celeste con unas flechas que se dirigían hacia la porción ventral. Estas son las vías migratorias. Todo lo que está señalado con el color naranja es el campo o la superficie a la cual se genera o por la cual se genera la migración. Pero mucho más aún, si yo hago un análisis en esto que vemos acá, que es el primer arco, el primer pliegue faríngeo, ¿sí?, que es donde se va a ir a generar el estomodeo, si realizo un corte en esta porción, lo que va a suceder es lo siguiente. Voy a poder observar en primera instancia todo lo que es el tubo neural y las células de la cresta neural que se encontraban en este punto van migrando hacia la porción ventral y cuando estamos cerca, aquí tenemos el estomodeo, ¿sí?, trasladando una imagen a este punto, la lámina que reviste el estomodeo y la formación de lo que es en primera instancia la lámina dental y a partir de este punto los brotes. Fíjense, estas células que están en esta porción, esta migración de células, ¿dónde está yendo? Alrededor de lo que son los brotes. Y es por eso que cuando hablamos de estructuras epiteliales que generan el germen dentario, también me estoy refiriendo a estas células. ¿Sí? Estas células que ustedes ya las han conocido antes. Perfecto. Entonces, hablar de la formación de un germen dentario a partir de elementos sencillos, que va a implicar el cambio de la forma de la célula dentaria, como también el cambio de las funciones que tiene esta forma dentaria. Eso se resume en estos dos conceptos, en estos dos términos. Uno que dice la morfogénesis, que es el desarrollo y formación de los patrones coronarios y radiculares, es un cambio de forma tanto de las estructuras celulares como de la estructura de la pieza dentaria en sí. Y la histogénesis es la aparición de nuevos tejidos que con distintas funciones van a ir a generar una pieza dentaria. Como vamos a ver al principio, las características histológicas van a ir cambiando hasta generar tejidos específicos. No vamos a entrar mucho detalle en eso porque es un tema histológico y se lo analiza en histología. Lo que vamos a tratar de comprender es más cuáles son los pasos morfológicos que nos están permitiendo generar un cambio de función y de forma. Sí, a algún momento debo hablar de la parte histológica porque hay etapas que son netamente histológicas. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, no vamos a entrar en lo que es el desarrollo de los elementos de las 4 etapas de formación del germen dentario, sino que vamos a hacer un análisis global de cuáles son las características de todo el desarrollo de una pieza dentaria. Entonces, se dice que las etapas del desarrollo dentario completas, o sea, quiere decir la vida fisiológicamente hablando de una estructura dentaria, se inicia con el periodo embrioplástico, que es el periodo en el cual hay una consolidación de las estructuras dentarias a partir del brote y hasta consolidar un germen maduro. Luego tenemos la morfodiferenciación, ¿sí?, el periodo morfogenético, que está bien vinculado con lo que es la formación de la raíz y seguimos con el periodo de la erupción dentaria, que
está relacionado con la aparición cronológica de piezas dentarias en la cavidad bucal. Fíjense que esto es relativamente complejo porque en un momento estamos con la dentición de leche y luego estamos con la dentición temporaria, definitiva, perdón. Y hay una etapa en la cual las dos denticiones están presentes, eso se conoce como dentición mixta, y es una etapa en la cual se debe tener bien claro cuáles son las características de cada tipo de dentición. Posteriormente eso sería el análisis bastante fisiológico, de formación, de aparición. Pero a partir de que las piezas dentarias aparecen, hay una etapa de modificación de la estructura que se manifiesta por cambios fisiológicos que se dan durante el transcurso de la vitalidad de la pieza dentaria. Estos cambios fisiológicos normalmente están vinculados a lo que son desgastes de las estructuras dentarias, pigmentaciones de las estructuras dentarias, todo lo que la función le da. En otras palabras, el envejecimiento natural de una pieza dentaria. Lo que puede llevar, ya sea por presencia de algún agente externo, llámese caries o algún trauma de cualquier tipo, a la pérdida de la pieza dentaria. Lo que va a conllevar a la necesidad del reemplazo, que viene a ser la última etapa. De todas estas etapas, las que vamos a analizar en la materia, está más vinculada con los dos primeros puntos, el periodo embrioplástico y el periodo morfogenético. La erupción dentaria, ustedes lo van a llevar de manera detallada en la materia de anatomía dentaria. Las modificaciones fisiológicas también se analizan en anatomía dentaria y también se analizan en la materia de estomatología vocal, creo que es, si no me equivoco. El reemplazo, tienen toda una carrera para hablar de lo que es el reemplazo, porque todas las demás especialidades están vinculadas a lo que es el reemplazo. No, bueno, no todas, sino hay especialidades vinculadas a generar reemplazo. ¿De acuerdo? Entonces, pero este es el ciclo, este es un ciclo completo, son etapas diferentes que por las cuales transcurre una pieza dentaria. Bueno, vamos a quedar solamente en esto. El periodo embrioplástico, que es el primer periodo, es aquel periodo en el cual se genera la estructura dentaria. Este periodo embrioplástico, como su nombre lo dice, es un periodo que se manifiesta en etapas tempranas del desarrollo intrauterino, más o menos a partir desde la quinta semana adelante, y en la cual hay cambios que permiten la consolidación de una estructura que más adelante conoceremos como un germen dentario maduro, a partir del cual se podrán, o a partir del cual se consolidan las piezas dentarias tal y cual las conocemos. El periodo embrioplástico tiene dos grandes grupos, dos grandes subetapas o dos partes, si quieren llamar. ¿Cómo es que se manifiesta la estructura dentaria? Lo primero que se manifiesta es la aparición de una estructura que tiene forma de herradura, que se conoce como listón dentario. La diferenciación de este listón dentario va a permitir que haya más o menos una distribución de los nuevos folículos dentales en la forma de arcada tal y cual la conocemos. Entonces, es importante que las estructuras del listón dentario estén bien consolidadas, tanto superior como inferior, y ya vamos a ver que hay diferencia entre la superior y la inferior por características de formación de los mamelones. Tomen en cuenta que en el caso del inferior tengo un mamelón íntegro, entonces tendré un listón dentario homogéneo, mientras que en la parte superior, como tengo tres elementos que van a ir a formar la estructura de la arcada dentaria, tengo por un lado los procesos palatinos y por la parte central el mamelón nasal interno, entonces tengo un listón dentario segmentado en tres. Bueno, por una parte vamos a analizar cómo es que se forma el listón dentario, a partir de qué elementos se forma el listón dentario. Cuando tengamos una idea más o menos razonable de cómo es que se forma el listón dentario, cuáles son los partes, sus componentes histológicos, analizaremos cómo es que se forma el folículo dental. El folículo dental es una estructura que va a ir a depender del listón dentario o a generarse a partir del listón dentario. Y este desarrollo del folículo dental va a tener cuatro etapas características, ¿sí? 4 pequeños pasos. Y
estos son los pasos que se conocen como generación del brote o yema, la consolidación de la caperuza o casquete, que prácticamente es lo mismo, e incluso tiene la misma cantidad de palabras, casquete, caperuza, la aparición de la campana, y luego del folículo maduro o folículo aposicional, ¿sí? Es cuando ya las estructuras, la matriz extracelular que se genera en la etapa de campana va consolidando y va generando una estructura mineralizada. ¿Sí? Entonces, estos son los componentes que vamos a analizar. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos hecho hoy es nada más que entrar en análisis inicial de las características y de los pasos que vamos a seguir. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es hablar directamente de esto, de la diferenciación del listón dentario, a partir de la cual se va a ir a consolidar todas las otras estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento, ¿alguna consulta que ustedes tengan que les pueda aclarar? Ya. Doctor, buenas tardes. ¿Podría explicar de nuevo la diferenciación del listón dentario, por favor? Lo que pasa es que no he explicado, a eso me voy. No les estoy explicando cómo el listón dentario se forma, solo lo estamos clasificando. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de cuáles son las características, dónde se manifiesta, cuáles son las diferencias superior e inferior, cuáles son las partes, porque el listón dentario va a generar distintos otros componentes. Entonces, no se preocupen, no les explique las partes en sí, solo estamos clasificando los elementos que vamos a tomar como objeto de estudio. ¿Sí? Lo que tendría que saber hasta el momento es que el periodo embrioplástico, o durante el periodo embrioplástico, se generan dos subetapas, una que es la diferenciación del listón dentario, que hablar de diferenciación del listón dentario no es, cuando hablemos de eso, no solamente vamos a analizar el listón dentario. Para llegar al listón dentario hay otros elementos que se generan. De hecho, vamos a tomar en cuenta lo que se conoce como la lámina dental, el surco vestibular, el listón vestibular y recién el listón dentario. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como que en esa subetapa lo último que vamos a analizar es el listón dentario. Lo que se va a analizar es cómo es que se genera el listón dentario y a partir de qué componentes se genera el listón dentario. ¿Sí? Bueno, doctor. ¿Alguna otra consulta? Perfecto, entonces si no tienen consultas, lo que yo les voy a pedir es que estén atentos a la plataforma para que puedan ir leyendo o la información que les dejo. Voy a habilitar en este momento todo lo que pueda en la plataforma, lo que esté más o menos al nivel del avance de la materia para que ustedes puedan dar lectura. Bueno, doctor, gracias. Entonces nos vemos la siguiente clase.